En el capítulo 12 del versículo 28 en adelante, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Alabado sea Dios. Que el Señor nos hable a todos en esta mañana. Puede sentarse. Sé bien atento a lo que vamos a predicar en esta mañana. Algo bien interesante que el Señor me ha dado en su buena voluntad: la importancia de los mandamientos de Dios. Recuerdo cuando era niño que me enseñaron los mandamientos de Dios en la escuela y los repetía, pero no los aplicaba. Seguramente muchos de los que están aquí saben los mandamientos del Señor, pero ¿cuántos lo aplican? Y a veces en la clase de religión, en el colegio, la escuela, nos enseñaban a repetir los mandamientos de Dios. Pero de repetirlos a vivirlos hay una distancia bien grande. He titulado este mensaje: el amor que vale. El amor que vale. Ahora bien, permítame hacerle a manera de introducción lo siguiente. Un hombre de los fariseos, al escuchar que Jesús había respondido bien a una pregunta muy difícil. ¿Cuál pregunta, pastor? Un hombre se le acerca a Jesús y le dice: un hombre se casó con una mujer, no le dio hijos y murió. Un hermano de él se casó con ella también y no le dio hijos y murió. Y así se casaron 7 hermanos con ella. Ninguno le dio hijos y murieron. Entre otras palabras, casarse con una mujer de esas es echarse la lápida a la espalda. Y le preguntaron al Señor: en la resurrección, ¿cuál de ellos será el esposo? Si se casó con 7 hermanos, pregunta muy difícil. Y Jesús les dice lo siguiente: en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, serán como los ángeles de Dios. Mire la pregunta y mire la respuesta. Al escuchar que Jesús le había respondido bien, le hace una pregunta: maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento en las Escrituras? Él le pregunta en singular. Jesús le responde en plural. Le dice: el primer y gran mandamiento en la Biblia es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y luego le dice Jesús: pero espérate, hay un segundo mandamiento que es semejante, que es parecido, que es casi igual: amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús le da al amor varias direcciones. El primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es amar al prójimo. Y el tercero es amarme yo mismo. Mi hermano y amigo que me escucha, hay muchas personas que aman mucho a Dios, pero poco al prójimo. Hay otros que aman mucho al prójimo y tienen muy buena
relaciones personales, pero aman poco a Dios. Hay otros que quizás aman mucho a Dios y aman mucho al prójimo, pero ellos mismos no se aman. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios, al prójimo, y tú mismo también te amarás. 3 direcciones que el Señor le dio al amor. Le hago una pregunta, ¿usted ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Usted ama al prójimo como a usted mismo? ¿Usted mismo se ama? Vamos a aprender en esta noche, en esta mañana, perdón, las direcciones que Dios le dio al amor. Ahora bien, los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés y a su pueblo Israel se dividen en 2 partes. Los primeros 3 mandamientos van directamente hacia Dios y los otros mandamientos van directamente con el prójimo. Y quiero explicarme. Hay mandamientos que ofenden directamente la santidad de Dios. Y hay mandamientos que aunque ofenden a Dios, hacen daño al prójimo. Cuando una persona, por ejemplo, comete adulterio, ofende a Dios, por supuesto, pero daña a otra persona, daña a una familia. Cuando una persona miente, ofende a Dios, por supuesto, pero afecta a su prójimo. Por eso los mandamientos del Señor, unos van directamente hacia Dios y otros van hacia el prójimo. Qué lindo que los mandamientos del Señor nos llevan a tener buenas relaciones personales. Por eso le digo que no, Jesucristo no dijo solamente amarás al Señor tu Dios, sino que dijo al prójimo como a ti mismo. Al prójimo como a ti mismo. Ahora, hay algo bien interesante, que las Escrituras lo registran como el gran Shema hebreo. ¿Cuál es ese? Que dice la Biblia que repetirás a tus hijos estas palabras. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Es decir, no hay otro fuera de Él. Y lo amarás con toda tu mente, todas tus fuerzas y todo tu corazón. Y el Señor dijo, le vas a repetir esto a tus hijos cuando se levanten, cuando vayan por el camino y cuando se acuesten. ¿Cómo la ven? Cuando se levanten, cuando vayan por el camino y cuando se acuesten. En otras palabras, cada momento que puedas compartir con tu hijo, le vas a decir, hijo mío, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas y todo tu corazón. La pregunta es, ¿nosotros repetimos eso a nuestros hijos? ¿Qué vocabulario oyen nuestros hijos? ¿Les decimos y les enseñamos a amar a Dios? ¿O les enseñamos a pecar? En estos días estuve compartiendo con la iglesia un mensaje bien interesante acerca de que los pecados se heredan. Nosotros tenemos la facultad de elegir entre lo bueno y lo malo. Hay padres buenos que engendraron hijos malos y hay padres malos que engendraron hijos buenos. Pero el impacto de los padres sobre los hijos, vaya si tiene bastante fuerza y bastante poder. Cuando un padre enseña a sus hijos a amar a Dios, cuando un padre enseña a sus hijos los mandamientos de Dios, el hijo cuando crezca va a mantener y va a llevar ese legado que su padre le enseñó. No es lo mismo un hijo de padres que aman a Dios a un hijo de padres que no aman a Dios, hermano. Los pecados se heredan. Los pecados se heredan. Yo no sé de qué familia viene usted, yo no sé quiénes son sus antecesores, pero póngase por un momento usted a examinar quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus abuelos, qué legado le dejaron a usted. ¿Le enseñaron a amar a Dios? ¿Le enseñaron a usted que Dios es uno y que solo Él se debe adorar? ¿Le enseñaron a usted a guardar los mandamientos de Dios? ¿O qué le enseñaron? Padres incrédulos. Sus hijos heredan su incredulidad. Gracias a eso, hermano. La preocupación mía como siervo del Señor es que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestras próximas generaciones. Usted no sabe el error que comete
padre cuando le hablan de la Biblia dice, yo no quiero nada de eso. Detrás de él hay unos hijos. Detrás de él hay unos hijos. Mientras que si el padre dice, claro, yo quiero conocer a Dios para bendecir mi generación, hay muy buenas noticias. Vamos a mirar en esta mañana algo bien importante. Cuando el Señor le dio los 10 mandamientos a Moisés y a su pueblo, los mandamientos trascienden las culturas y las generaciones. Los mandamientos no pasan, ni pasarán. Trascienden las generaciones. Ahora bien, yo quiero que miremos aquí en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 16 al 17. Si no termino en esta mañana, voy a terminar el próximo domingo. Éxodo 19, versículo 16 al 17. Aconteció que al atardecer, al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Ahora pasemos al capítulo 20, versículo 18 al 20, la reacción del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Wow, vamos a cuidar. Muchos se imaginan a Dios un viejito, indefenso, barbado, ¿sí o no? Aquí acabamos de leer que Dios le dijo a Moisés, ¿cuál es lo que le dijo? Al tercer día voy a descender en medio del pueblo. Y al tercer día, venida la mañana, dice la Biblia, lo acabamos de leer, vinieron relámpagos y truenos sobre el monte. Y dice la Biblia que había sonido de bocina. Pastor, ¿qué es una bocina? La bocina en la Biblia tiene varios sinónimos. Trompeta, o en hebreo, shofar. Cuando Dios descendió al monte, vinieron relámpagos, vinieron truenos, y había un sonido de bocina, que era así. ¿Cómo ve usted esto? Este instrumento es un shofar, hecho de cuernos de un antílope, hay otros que son de cuerno de carnero. Cuando Dios descendió sobre el monte, este instrumento tiene aproximadamente 5.000 años. Y cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí, relámpagos y truenos, y sonaba la bocina. Oye cómo suena. ¿Cuánto le han aplauso al Señor? Mire, vienen relámpagos y vienen truenos. Hay gente que se pregunta, y me decían a mí, un señor me decía, no, pero es que tanta bulla, y por qué levantan tanto la voz, y por qué los instrumentos, y por qué dicen así, por qué gritan. Vaya pregunta.